Saludos y bienvenidos a mi canal Programando con Ariel, y seguimos con el tutorial de desarrollo web con HTML y CSS, y en el video de hoy vamos a ver cómo posicionar elementos con CSS. En videos anteriores estuvimos hablando bastante sobre etiquetas de HTML y no nos concentramos en nada de CSS. Bueno, en el video de hoy vamos a ver cómo alinear cosas con CSS. Pero primero vamos a explicar lo que es un selector. Un selector es un mecanismo que tiene CSS de poder ubicar un elemento específico, uno o más elementos específicos dentro del documento HTML. Y vamos primero a ver lo que es el selector de etiqueta. Y el selector de etiqueta se escribe justamente como sería la misma etiqueta en CSS, y dice que sería H1. Vamos a poner la propiedad TextAlignCenter, que va a alinear el texto en el centro, y esto aplicará a todas las etiquetas H1 que encuentre el documento. Por eso es el selector de etiqueta de esta manera. Ahora, si yo quisiera también centrar lo que sería la H3, sería igual, pero en vez de H1 sería con el nombre de la etiqueta H3, de esta manera. Cabe destacar que esto solamente no funciona, o sea, sino que funciona con cualquier etiqueta, pero en este caso, como solamente estamos aplicando una propiedad tipo texto, sería una etiqueta de tipo texto. Si yo, por ejemplo, tuviera una etiqueta IMG en el documento, la llamaré de esta manera, pero al ser una etiqueta de imagen no funcionaría la propiedad de texto de esta manera. Para alinearla sería de otra forma. Vamos a continuar. Una de las desventajas de la etiqueta del selector de etiqueta es que selecciona todas las etiquetas dentro del documento que sean iguales. Por ejemplo, si yo tuviera todas estas etiquetas H1 en mi documento, pues todas estarían alineadas en el centro. Si yo quisiera seleccionar una única etiqueta, perdón, no podría usar este tipo de selector, sino que tendría que cambiar al selector de clase. Y este selector se escribe con un punto y luego un nombre que yo le asigne, un nombre cualquiera. Y para luego para agregárselo a una de estas etiquetas, tengo que ir y agregar una propiedad que se llama clase, y luego le pongo el mismo nombre que tiene acá, que se llama centrado, sin el punto, de esta manera. Y así solamente se selecciona la primera etiqueta. Cabe destacar que si yo quiero replicar esta etiqueta, este centrado, a otros de los H1, también debo de agregar la clase. Así se centran solamente los H1 que tengan la clase centrado. Y esta clase también puede ser reutilizada para otros elementos. Por ejemplo, si tuviera un P y le pongo la clase H1, es la clase centrado, perdón. Este texto va en el centro. Y también utiliza el mismo atributo de texto centrado. O sea, las clases pueden ser reutilizadas. Ok. También, aparte del TextAlignCenter, tenemos otras formas de alineación de texto, como podría ser alineación a la derecha, y de esta manera, en vez de estar centrado, el texto va a la derecha. También podríamos poner justificado, que sería justify, y para eso vamos a ver cómo lo agregamos acá.
vamos a poner un poco más de contenido para que se vea el efecto de justificado. Ok, vamos a hacerlo así mejor. Y ahí se puede ver que el texto largo se justifica, mientras que el texto, mientras no llega al final de la página, no pasaría nada con este texto. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que sería centrar otros tipos de elementos, como serían los div. Y para eso vamos a borrar esto acá y vamos a agregar un div. Y a este div le vamos a poner la clase centrado. Y si pongo texto dentro, vemos lo que pasa. Como estoy reutilizando la clase centrado, el texto dentro del div también irá centrado, y esto aplica a todos los elementos hijos de este div. Por ejemplo, si yo tuviera dos párrafos dentro del div, todo el texto irá centrado, aunque cabe destacar que yo puedo agregar un estilo aquí en el padre, en el elemento padre, y luego quitarlo en uno de los elementos hijo. Para eso necesito otra clase y le llamaré no centrado, y quito la alineación center en esta clase no centrado y se la voy a agregar al último párrafo de esta manera. Y así vemos que todos los demás div que son hijos de el centrado van en el centro, pero este párrafo yo le quité ese atributo. Bueno, vamos ahora a, en vez de alinear el texto dentro del div, vamos a alinear el div en sí. Y para eso vamos a ver otras propiedades, como podrían ser el background color. Vamos a agregarle un color que se destaque, violeta. Vamos a ver. Y el div es de color violeta. Y también vamos a cambiar el tamaño, y para eso usamos la propiedad width, que en inglés significa ancho, y vamos a ponerle 500 píxeles. Utilizamos píxeles como unidad de medida. Y también vamos a cambiar el high, que sería el alto, y vamos a ponerle 100 píxeles. Ahora vemos que este div de 500 por 100 es violeta, contiene texto, que el texto no está centrado, y el div está alineado a la izquierda. Yo quisiera que este div, en vez de estar alineado a la izquierda, se alinee en el centro. Y para eso la propiedad textAlign no funcionaría, sino que esta alinearía el texto dentro del div. Ahora, si yo quisiera que este div esté en el centro, debo utilizar otra propiedad que se llama margin y ponerlo en 0. Auto, margin auto. De esta manera se alinearía en el centro, y vamos a inspeccionarlo. Pero ¿por qué margin auto? Esto no tiene mucho sentido. Lo que sucede es que margin nos permite cambiar el margen que existe entre los elementos, entre las 4 direcciones, desde este lado, arriba, abajo. Si yo pusiera, por ejemplo, un margen de 20 píxeles, vemos que aquí me pone 20 píxeles de todos lados, pero como el elemento no está al 100%, bueno, ahora sí está al 100%, entonces se alinea por defecto hacia la izquierda. Entonces lo que pasa con el auto
es que dice, bueno, todos los márgenes serán iguales y por eso lo voy a llevar hasta el centro. Bueno, más o menos así es la lógica del margin auto para centrar diff. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayan podido entender cómo posicionar elementos. Y hay más formas de posicionar elementos y esto lo veremos en el siguiente video.